Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A otra tarde más o a otra noche más de charlas asertivas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el déficit de atención o el trastorno de déficit de atención, como lo conocen comúnmente. Y ¿por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque hoy es el Día Mundial del Déficit de la Atención. Hay personas que lo conocen, hay personas que no, pero sí es importante, supremamente importante, asesorar a las mamitas y a los padres, a los progenitores que nos ven y brindarles información y apoyo acerca de este tema. ¿Ok? Hoy nos encontramos aquí 13 de julio. Hoy hace 22 años hoy estoy celebrando, hace 22 años que me convertí en mamá y estoy muy orgullosa de mi pequeña cachorra, bueno, pequeña, de mi cachorra. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema que no solo afecta a mamás, sino también afecta a esposas. Actualmente tenemos que entender que existe este trastorno de déficit de atención. Puede ser hiperactivo o simplemente puede ser solo déficit de atención. Y el Centro de Control y de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, eh, nos dice que este trastorno es muy común en los niños, ¿ok? Es un trastorno que comienza en la niñez, se descubre alrededor de los 5 años, cuando los niños comienzan el nivel escolar o a estudiar en las escuelas, y de ahí, a través de unos exámenes, una evaluación que se tiene que hacer, descubre la mamá o el papá de que este niño tiene déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad. Eh, Básicamente las personas que sufren de este trastorno también lo llevan los adultos, o sea, llega hasta la adultez, no significa que porque es un trastorno se vive solamente en la época de la niñez, es un trastorno que dura hasta la adultez y básicamente lo que produce es una déficit de atención, conductas impulsivas, de repente son demasiado activos, más de lo normal, les cuesta controlarse tanto emocionalmente como eh, a nivel físico, o sea, hay una necesidad física de movimiento constante. ¿Ok? Son personas que se mueven de repente muy rápido, que tienen que hacer todo rápidamente porque entonces tienen este trastorno. Entonces, bueno, ¿qué es? Vamos a decirlo así, vamos a profundizar un poco más en la definición del trastorno. Y el trastorno es un trastorno, este trastorno es un trastorno forma parte, ok, el trastorno de déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, de la parte, está vinculado a la parte de emocional, como dije, y conductual, es decir, a nivel neuronal hay una falta de desarrollo o un exceso de electricidad, por decirlo de alguna forma, dentro del cerebro de la persona, del individuo, y lo ven vinculado a factores genéticos. Es decir, si mamá o papá sufrieron del déficit de atención, los niños puede ser que también lo sufran. ¿Ok? Esto afecta, como ya les dije en un principio, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte conductual, social del joven o del individuo que lo padece, y afecta especialmente o básicamente la parte escolar. Ahora bien, hay un rasgo muy predominante de las personas que sufren déficit de atención, eh, solo el déficit de atención, en donde este neurodesarrollo no es que no existe, sino que existe una forma diferente. Nuestro hijo,
el niño que sufre de déficit de atención le cuesta más concentrarse o se concentra de otra forma. Por ejemplo, son niños que tienden a aprender, actualmente hay muchas escuelas que lo aplican, lo sientan, aprenden con el movimiento, o aprenden escuchando música, o aprenden haciendo otra actividad en paralelo mientras que están estudiando. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho concentrarse y es la forma en la que ellos logran prestar más atención en lo que están haciendo. Entonces, el déficit de atención ya con hiperactividad está acompañado, ¿no?, a este movimiento, la hiperactividad. Recordemos que es precisamente necesito moverme, necesito hacer algo para poderme concentrar, como por ejemplo agarrarme el pelo, no sé, caminar. El periodo de concentración pasa a ser muy corto también, y como les dije, son excesivamente activos y compulsivos, ¿no? Tienen una parte en su personalidad que tienden a ser como explosivos, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado si nosotros vemos signos o síntomas del síndrome, de este trastorno, y es normal que lo primero que nosotros vamos a notar en nuestros hijos es que no se concentra más de 10 minutos, le cuesta mucho comportarse bien. Sin embargo, son niños que a medida que van creciendo y van madurando, van entendiendo que este comportamiento no es el adecuado, y entonces van modelando, ¿ok? Si por supuesto, estos síntomas continúan, es necesario que nosotros nos contactemos con un especialista, ya sea psiquiatras, psicólogos, etcétera, para realizar estudios más profundos. En el 2020 hubo un estudio que se realizó en donde los médicos identificaron que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad se da más fácilmente en los hombres que en las mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres no lo puedan tener. Sí lo tienen, pero es mucho más difícil identificarlo. Entonces, para irnos enfocando punto por punto los síntomas de estos niños, ¿ok? Voy a ir enumerándolos. Fantasean mucho, olvidan o pierden las cosas, tienden a, como dije, moverse rápidamente, son muy nerviosos, hablan mucho, son muy conversadores, cometen muchos errores por descuido o corren riesgos innecesarios precisamente porque no pensaron antes de. O sea, este pensamiento, recordemos que este pensamiento de consecuencia lo van a tener más en la adultez, pero ellos tienden a cometer más seguido estos errores o tener estos problemas o tener conductas de riesgo precisamente porque no piensan en el más allá. ¿Ok? Problemas de resistir tentaciones, problemas para respetar los turnos, tener dificultades para llevarse bien a los otros. ¿Por qué? Porque al ser tan impulsivos, esto les cuesta crear vamos a decir, esa amistad o esa relación equilibrada entre amigos. Falta de concentración, actividad, como dije, constante y inmoderada, desobediencia a las reglas en las instrucciones. Aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas personas tienden a confundir el trastorno opositor desafiante con el trastorno de déficit de atención. Entonces, por eso es muy importante, y hay características que son muy parecidas, que están presentes en ambos trastornos, pero es necesario identificar cada uno, y para esto necesitamos, como ya dije en un principio, ir a un especialista. Por otra parte, los aspectos positivos de los niños con déficit de atención, bienvenidos a todos los que se nos están uniendo, es la generación de ideas novedosas y soluciones originales y fuera de común. Los niños realmente que tienen síndrome de déficit de atención tienen una forma muy especial en la resolución de los problemas.
ellos van a pensar las cosas como nadie nunca la haría. Yo diría que son ingenieros, creadores de nuevas ideas, tienen una curiosidad innata, tienen muchísima empatía, esta habilidad de hablar mucho los ayuda a conectar mucho mejor con la gente, a ser como muy amistosos, muy cálidos, tienen sentido del humor, tienen mucha memoria visual, muchísima memoria visual, y precisamente por eso es importante identificarlo en un principio, porque al saber esto yo sé que mi hijo va a aprender más fácilmente de forma visual. Es decir, a un niño con déficit de atención no se le va a hacer un examen escrito, sino que se le haría un examen oral, ¿no? Muchas veces se le hace mucho más fácil esto, y esto es importante tenerlo en cuenta dependiendo del niño. Hay niños que de repente se les haría más fácil la selección de preguntas de respuestas fáciles, por ejemplo, y hay otros niños que se le haría mucho más fácil el contestar la pregunta tú a tú en un examen, ¿no? Que tengan que presentar un examen. Espontaneidad y creatividad. Y bueno, y es muy importante, mamás, papás que nos están viendo, que nuestro hijo sea diagnosticado a tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres causamos daño en la personalidad de nuestro hijo a causa de desconocer que sufre este trastorno. No significa que porque mi hijo tiene un trastorno yo lo voy a tratar especialmente, no. Significa que yo me voy a dotar, como padre que soy de ese hijo, de herramientas para poder ayudarlo a él a estimular, a sembrar en él la mayor cantidad o mejor dicho, a aumentar su potencial para que el día de mañana él pueda ser ingeniero. Existen personas hoy, tengo amigas que son ingenieras y sufren del trastorno de déficit de atención, y es muy importante que sean estimulados correctamente. Las mujeres también, como dije anteriormente, también sufrimos del déficit de atención, pero es mucho más difícil reconocerlo o nos damos cuenta cuando ya somos muy adultas, y esto es importante también saberlo. Al no ser diagnosticado, vuelvo a donde me quedé, podemos dañar, ¿no?, este tema al no saber por qué mi hijo tiene este comportamiento, por qué le cuesta tanto hacer las tareas, por qué le cuesta tanto entregar los trabajos. También afecta su autoestima, porque recordemos que el hecho de hacer las tareas, por ejemplo, es una responsabilidad que ellos toman desde que comienzan el primer grado, ¿ok? Entonces, cuando ellos comienzan a ver que ellos no pueden lograr, hay una frustración muy grande. Entonces, esto tiende a afectar mucho el sentido de la valía del niño. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado con daños en la personalidad, con problemas de la autoestima, y por supuesto, esto en consecuencia lleva a que tengan problemas en las relaciones, a establecer relaciones interpersonales seguras, ¿ok? Y por supuesto también se extiende a tema trabajo y escuela. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes aquí de que tenemos 3 tipos de síndrome de atención. Uno en donde solo se presenta la falta de atención, es decir, a la persona le cuesta organizarse, terminar una tarea, de repente te está conversando en algo y cambia la conversación. Luego está el síndrome el trastorno de déficit de atención por hiperactividad o impulsividad, y esto se enfoca básicamente a lo que dije anteriormente, más el movimiento, ¿no? La persona se mueve mucho, tiende a moverse, es impulsivo, interrumpe, no espera su turno. Y luego está la parte combinada, es decir, que hay tanto de una cosa como de la otra, ¿ok? Entonces,
muchos científicos la causa. Muchas personas dirán, bueno, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué mi hijo tiene? Todavía se desconoce la realidad de por qué esto sucede. Se ha comprobado que genéticamente sí hay una conexión, ¿no? Y bueno, actualmente, según el CDC, dicen que puede ser por alguna lesión cerebral, por alguna exposición a químicos a nivel ambiental, de repente el consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo de la madre, un parto prematuro y bueno, y bajo peso al nacer. Entonces, bueno, es muy importante que como dije en un principio, diagnostiquemos a los niños con síndromes de déficit de atención, ya sea hiperactivos o no, porque esto les causa muchísima ansiedad, puede llegar a causar depresión y estas fallas en el aprendizaje dañan directamente la personalidad de nuestros hijos. Realmente yo quiero decirles que tengo contacto con personas que tienen déficit de atención, inclusive déficit de atención con hiperactividad, y la forma de resolución son personas geniales, o sea, son personas realmente que te solucionan un problema en un momento, una cosa que de repente para uno puede ser muy complicada, ellos inmediatamente la resuelven y de una manera muy sencilla. Entonces, los tratamientos. La mayoría de los casos, los niños son medicados para poderlos ayudar a la concentración con estimulantes. A mí mucho la medicación no me gusta porque, como les dije, tengo personas, familias muy, muy cercanas que estuvieron recibiendo durante toda su niñez, buenas noches a todos los que se nos están uniendo, durante toda la niñez recibieron Ritalin, recibieron estos estimulantes que los ayuda a que su cerebro, la electricidad del cerebro, vamos a ponerlo así, se calme. Entonces el niño pasa a estar calmado y puede lograr concentrarse mejor a la hora de hacer sus tareas o hacer los exámenes. Esto lo ayuda a nivel de concentración en el colegio, pero tenemos que recordar, mamás, que hay unas consecuencias secundarias que sufren a lo largo del tiempo. La toma constante de Ritalin, y no es que no esté de acuerdo con los medicamentos, sino que simplemente hoy tenemos más opciones para poder ayudar a nuestros hijos. Estos estimulantes, que es el dextroanfetamina o meliafinato, producen efectos secundarios como dolores de cabeza, dolores abdominales, alteración del sueño, ansiedad, pérdida de apetito e inclusive aceleración del ritmo cardíaco. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para ti, mamá, que estás viendo este video? Es que busques tratamientos conductuales. Y no solamente tratamientos conductuales, sino que también busques una escuela que pueda acompañar a tu hijo. El sistema Montessori, yo soy fanática del sistema Montessori, es súper bueno para los niños con déficit de atención porque trabaja la velocidad del niño y puede la profesora ir programando y trabajando junto con mamá en casa y la profesora en el colegio, ¿ok? Por supuesto que todos estos tratamientos conductuales y médicos tienen que ser acompañados de un especialista, psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Y si ustedes ven que hay algún tratamiento, algún efecto secundario, hablen con su pediatra, expliquen lo que está sucediendo, porque los tratamientos conductuales nos pueden ayudar, ¿no?, a lidiar con el estrés, a aprender a administrar el tiempo de manera efectiva, aumentar la productividad de nuestro hijo, el tiempo de estudio, ¿ok? Ser un modelo también para nuestros hijos, a organizarnos mejor. Inclusive podemos crear hasta círculos o grupos de madres y padres con niños
con trastorno de déficit de atención, y al ser un grupo uno no se siente solo y entonces tiendes a estar mucho más estimulado y a entender que no eres tú el que estás viviendo únicamente este problema. Es muy importante que limitemos tiempo de pantalla. Sé que sus hijos con síndrome de atención, y más los que son hiperactivos, tienden a quedarse muy tranquilos al ver la televisión. Entonces ustedes, mamás, dicen, uy, gracias a Dios se quedó tranquilo, no está haciendo nada. Mi recomendación es todos los días tienen que salir al patio, tienen que hacer ejercicio. Es sumamente importante la actividad física en estos niños, precisamente porque necesitan descargar. Es extremadamente importante. Otros consejos que les quiero dar, y antes de irme, es la orientación terapéutica y multidisciplinaria. Esto va acompañado junto con el problema de, exacto, con el problema de tratamientos conductuales, ¿ok? ¿Cómo hacemos? Ellos necesitan, los niños con síndrome de atención necesitan un horario. Ellos necesitan saber que de 9 a 10 voy a hacer tal cosa. De 10 a 11 necesito hacer tal cosa. De 11 a 12 necesito hacer tal otra. Es sumamente importante esta división, incluso con minutos muy especificados, ¿ok? Hacer ejercicio físico todos los días, si es posible. Es muy importante que a la hora de sentarnos a hacer las tareas, dividamos el tiempo de concentración. Recordemos que los niños que tienen déficit de atención no duran más de 10 minutos haciendo la tarea. Entonces, mamá, papá, que me estás viendo, es sumamente importante que tú tengas 10 minutos, le pones un timer de 10 minutos y después lo dejes pararse, bailar, cantar, saltar, hacer lo que él quiera hacer en ese momento, y luego volver otra vez 10 minutos a terminar la tarea. ¿Ok? Fijar un tiempo también para cada tarea. Es decir, si yo mandé a mi hijo a que lavara los platos, entonces vas a lavar los platos de tal hora a tal hora. O sea, esta organización para ellos los ayuda muchísimo a poder enfocarse y saber qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se espera de ellos y cuándo tengo que hacerlo, ¿ok? Y además no estamos nosotras como mamás, yo digo como carceleras, diciendo, tenías que hacer esto, tenías que hacer lo otro, ¿ok? Entonces, otra recomendación que es extremadamente importante: por favor, incentiven, feliciten, demuéstrenle a sus hijos que ustedes se están dando cuenta del gran esfuerzo que ellos están haciendo para hacer ese trabajo, esa actividad, aunque no hayan cumplido la actividad al 100%. Si tu hijo hoy cumplió la actividad al 25%, entiendan que para él está haciendo ya un esfuerzo el hecho de sentarme, concentrarme, ver y tratar de lograr de hacer esto. Entonces es sumamente importante, mamá, papá, que me están viendo, que incentivemos y felicitemos a nuestro hijo diciéndome, wow, vi que te quedaste sentado un buen rato haciendo la tarea, qué bueno. ¿Cómo te sientes tú con eso? Recuerden el punto que le dije anteriormente. Si están entrando ahorita a verme, se los recomiendo. Vuelvan a ver el video. Es importante que aumentemos la autoestima de estos niños, porque las escuelas actualmente no están preparadas. El sistema normal, cotidiano de enseñanza no ayuda a los niños con déficit de atención, y es muy importante disminuir esa presión sobre ellos, ¿ok? Porque ya está siendo una presión el hecho de tenerme que sentar. Para cualquier niño es una presión sentarse a hacer las tareas, inclusive para nosotros como adultos, más para un niño con déficit de atención, porque tiene que poner no el 100% de su atención, sino el 1000% de su atención. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes de esto. Otro punto súper importante, mamás, especialmente las mamás, porque las mamás somos las encargadas de la comida, de la alimentación. Tenemos que evitar los azúcares, colorantes
y cualquier bebida carbonatada o cualquier carbohidrato en la alimentación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos las azúcares, recordemos que el azúcar nos da un boom de energía, y si tenemos un hijo con mucha energía y le estamos dando azúcar, lo que estamos haciendo es subir este boom o hacer una supernova de energía en nuestros hijos. Entonces es muy importante preparar alimentos sanos, darles muchísima proteína, muchos vegetales, frutas, y bajar la ingesta de azúcares y alimentos artificiales, ¿ok? Al igual que, bueno, que los carbohidratos complejos, como por ejemplo caraotas, todos estos granos enteros también son súper buenos, porque eso afecta directamente el sistema del individuo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este tema de alimentación, mamá, papá. Bueno, muchas gracias a todos los que se nos han unido hoy. Les mando un beso gigante. Recuerden que el conocimiento es poder y nos empodera. Nos vemos en 2 semanas en otras charlas asertivas. Así que cuídense mucho y que tengan una hermosa semana. Bye.